Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo, «¿Se te permite hablar por ti mismo?» Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó a responder por sí, diciendo, «Acerca de todas las cosas de que soy acusado por los judíos, oh rey Agripa, me tengo por dichoso de que haya hoy de defenderme delante de ti, mayormente sabiendo tú todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde la mocedad, la cual desde el principio fue en mi nación, en Jerusalén, todos los judíos la saben, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión he vivido fariseo, y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado en juicio, a la cual promesa nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente de día y de noche, esperan que han de llegar. Por la cual esperanza, oh rey Agripa, soy acusado de los judíos. Que juzgase cosa increíble entre vosotros que Dios resucite los muertos. Yo ciertamente había pensando deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Y yo encerré en cárceles a muchos de los santos, recibida potestad de los príncipes de los sacerdotes, y cuando eran matados, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos por todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extrañas. En lo cual ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo, que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba, y decía en lengua hebraica, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, mas levántate, y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, remisión de pecados y suerte entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, antes anuncié primeramente a los que están en Damasco, y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, tomándome en el templo, tentaron matarme. Mas ayudado del auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de venir, que Cristo había de padecer, y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Y diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, ¿estás loco, Pablo? Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza. Pues el rey sabe estas cosas, delante del cual también hablo confiadamente. Pues no pienso que ignora nada de esto, pues no ha sido esto hecho en algún rincón. ¿Crees, rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, pluguiese a Dios que por poco o por mucho,
no solamente tú, mas también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas prisiones. Y como hubo dicho estas cosas, se levantó el rey, y el presidente, y Bernice, y los que se habían sentado con ellos, y como se retiraron aparte, hablaban los unos a los otros, diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte, ni de prisión, hace este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser suelto, si no hubiera apelado a César? Comentario de Matthew Henry, Hechos. Capítulo 26, versos 1 al 11. El cristianismo nos enseña a dar razón de la esperanza que está en nosotros, y también para dar honor a quien honor merece, sin adulación o el miedo del hombre. Agripa estaba bien versado en las escrituras del Antiguo Testamento, por lo tanto, podría el mejor juez en cuanto a la controversia acerca de que Jesús es el Mesías. Seguramente ministros pueden esperar, cuando predican la fe de Cristo, para ser escuchado con paciencia. Pablo profesa que él todavía mantiene a todo el bien en el que fue educado y entrenado en primer lugar. Vea aquí cuál era su religión. Él era un moralista, un hombre de la virtud, y no había aprendido las artes de los fariseos, los avaros astutos. No había que pagarlos con cualquier vicio abierta y profanidad. Fue sanos en la fe. Él siempre tenía un santo respeto por la antigua promesa que hizo Dios a nuestros padres, y construyó su esperanza en ella. El apóstol sabía muy bien que todo esto no lo justificaría ante Dios. Sin embargo, él sabía que era por su reputación entre los judíos, y un argumento que él no era un hombre como ellos lo representaban a ser. A pesar de que contaba esto, pero la pérdida que podría ganar a Cristo, y sin embargo lo mencionó cuando podría servir para honrar a Cristo. Vea aquí lo que la religión de Pablo es. Él no tiene tanto celo por la ley ceremonial como lo había hecho en su juventud. Los sacrificios y ofrendas designados por eso han cesado por el gran sacrificio que se tipifican. De las purificaciones ceremoniales, él no hace ninguna conciencia, y piensa que el sacerdocio levítico ha sido abolida en el sacerdocio de Cristo. Pero, en cuanto a los principios fundamentales de su religión, es tan celoso como siempre. Cristo y el cielo son las dos grandes doctrinas del Evangelio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Estos son la materia de la promesa hecha a los padres. El servicio en el templo, o un curso continuo de los deberes religiosos, día y noche, se mantuvo como la profesión de fe en la promesa de la vida eterna y en espera de la misma. La perspectiva de la vida eterna nos debe comprometerse a ser diligente y firme en todos los ejercicios religiosos. Sin embargo, los saduceos odiaban a Pablo por predicar la resurrección, y los otros judíos se unieron a ellos porque él testificó que Jesús había resucitado y fue el Redentor prometido de Israel. Hay muchas cosas que se cree que son de no creer, solo porque la naturaleza infinita y perfecciones de lo que ha puesto de manifiesto, realizar, o les prometieron, se pasa por alto. Pablo reconoció que, si bien continuó fariseo, era un enemigo acérrimo del cristianismo. Esta fue su carácter y forma de vida en el comienzo de su tiempo, y había cada cosa para obstaculizar su ser cristiano. Los que han sido más estrictos en su conducta antes de la conversión, después verán abundantes razones para humillarse, incluso a causa de las cosas que luego pensaban debía haberse hecho. Versos 12 al 23. Pablo se hizo cristiano por el poder divino, por una revelación de Cristo, tanto a él y en él, cuando en la carrera completa de su pecado. Fue nombrado ministro de la autoridad divina. El mismo Jesús que se le apareció en la luz gloriosa, le ordenó a predicar el Evangelio a los gentiles. Un mundo que se sienta en la oscuridad debe ser iluminada, quienes deben ser puestos a conocer las cosas que pertenecen a su paz eterna, que todavía son ignorantes de ellos. Un mundo que está bajo el maligno debe ser santificado y reformado,
No es suficiente para ellos tener sus ojos abiertos. Deben haber renovado sus corazones. No lo suficiente para girarse de la oscuridad a la luz, sino que debe estar encendido de la potestad de Satanás a Dios. Todos los que se apartan del pecado a Dios no solo son perdonados, pero tienen una concesión de una rica herencia. El perdón de los pecados deja paso a esto. Nadie puede ser feliz que no son santos, y ser santos en el cielo, debemos ser santos en la tierra primero. Somos hechos santos y salvos por la fe en Cristo, por la que confiamos en Cristo como el Señor nuestra justicia, y renunciamos a nosotros mismos a Él como el Señor, nuestro soberano. Por esto recibimos la remisión de los pecados, el don del Espíritu Santo y la vida eterna. La cruz de Cristo es una piedra de tropiezo para los judíos, y estaban en un ataque a Pablo predicando el cumplimiento de las predicciones del Antiguo Testamento. Cristo debe ser el primero de la resurrección de entre los muertos, el jefe o un director. También fue predicho por los profetas que los gentiles deben ser llevados ante el conocimiento de Dios por el Mesías, y lo que en esto podría los judíos justamente disgustado ha. Así, el verdadero convertido puede dar razón de su esperanza y una buena cuenta del manifiesto de cambio en él. Sin embargo, para que vayáis y pidiendo a los hombres de este modo al arrepentimiento, ya que se convertirá, un gran número han sido culpados y perseguidos. Versos 24 al 32. Nos conviene, en todas las ocasiones, al pronunciar las palabras de verdad y de cordura, y entonces no es necesario que se turbe a las censuras injustas de los hombres. Seguidores activos y laboriosos del Evangelio a menudo han sido despreciados como soñadores o locos por creer tales doctrinas y hechos tan maravillosos, y para que atestigüe que la misma fe y diligencia y una experiencia como la de ellos son necesarios para todos los hombres, cualquiera que sea su rango, con el fin de su salvación. Pero los apóstoles y profetas y el mismo Hijo de Dios fueron expuestos a este cargo, y nadie necesita ser movido, por lo tanto, cuando la gracia divina ha hecho sabios para la salvación. Agripa vio una gran cantidad de razones para el cristianismo. Su comprensión y el juicio eran por el momento convencido, pero su corazón no fue cambiada, y su conducta y temperamento eran muy diferentes de la humildad y la espiritualidad del Evangelio. Muchos están casi convencidos de que ser religioso, que no están muy persuadido. Están bajo fuertes convicciones de su deber y de la excelencia de los caminos de Dios, pero no persiguen a sus convicciones. Pablo instó a que era la preocupación de cada uno para llegar a ser un verdadero cristiano, que hay suficiente gracia en Cristo para todos. Expresó su convicción de la verdad del Evangelio, la absoluta necesidad de la fe en Cristo para la salvación. Tal salvación de tal esclavitud, el Evangelio de Cristo ofrece a los gentiles, a un mundo perdido. Sin embargo, es con mucha dificultad que cualquier persona puede ser persuadido de que necesita una obra de la gracia en el corazón, como el que ha sido necesario para la conversión de los gentiles. Cuidémonos de vacilación fatal en nuestra propia conducta y recoleto hasta qué punto el ser casi persuadidos de ser cristiano es de ser del todo una persona como todo verdadero creyente. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.